Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Ahí está, ya está. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No te preocupes, voy a empezar de nuevo, no se preocupen chicos. Muchas gracias por tu paciencia, hermano. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ahí está, vamos, no te preocupes, vamos a empezar de nuevo. Tranquilo. Estaba comentándoles el tema de las doctrinas, ¿no? Bueno, estaba comentándoles que la economía tiene dos etapas, ¿no? Tiene la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica es cuando la economía todavía no se considera ciencia. No se va a considerar ciencia, no es considerada ciencia. ¿Ya? Y no se considera ciencia, entonces es la filosofía. O sea, estos primeros economistas son considerados filósofos. ¿Ya? Claro, filósofos. Hasta que aparece en el año 1776 el señor Adam Smith y realiza, bueno, publica su libro La riqueza de las naciones, ¿no? La riqueza de las naciones. Bien, entonces, ¿por qué es importante estudiar las ideas en general, la doctrina, que es este conjunto de ideas? Las ideas económicas describen y explican fenómenos económicos que van a acontecer en la realidad. Pero también te vas a dar cuenta en el transcurso de la clase del día de hoy que van a ir ponderando. Uh-huh. Se va a ir ponderando los factores productivos. Se van a ir ponderando poco a poco los factores productivos, ¿no? En algunos es la naturaleza, en otros será el trabajo, y en algunos otros será el mercado, y en otros volverá a ser el Estado. ¿Te das cuenta? En otros será el capital. ¿Te das cuenta? Ya, entonces mira, a ver, aquí podemos percatarnos, vamos a hablar aquí de Platón. Para Platón, la concepción económica radicaba en la sociedad, radicaba en un Estado. Y un Estado es una organización en el ámbito jurídico y en el ámbito político, ¿no? Y bueno, todo Estado pues tiene los elementos, territorio, tiene soberanía, tiene leyes, tiene, ¿no? Nación, ¿no? Pero este estado ideal, como él lo concebía, y él lo llamaba estado ideal, lo ideal para lo que él concebía como estado, eran pues los gobernantes, los guerreros y los artesanos, ¿no? Ese era el orden estructurado que él tenía, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser la generación de riqueza? Porque ya, digamos, tenemos ya la organización en sí. Y yo le hablaba de la especialización y la división del trabajo, que en palabras muy sencillas es asignarle a cada persona la tarea en la cual rinde más. Pero ojo, no pierdas de vista en beneficio del estado ideal. No vayas a perder la vista, ¿ya? No pierdas ese detallito, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿ya? Entonces, para ellos la división del trabajo es importante porque ellos manejaban el concepto ya de lo que es ya ciudad en sí, ¿no? Entonces, ellos tenían que hacer un polo que atraía. Entonces, la manera de que se generen los incentivos adecuados es que las personas hicieran un trabajo donde fueran productivos. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y estos tenían que estar en una determinada zona geográfica, ¿no? Para que unos y otros lograran satisfacerse entre ellos sus necesidades. Ese concepto que te acabo de contar, que te acabo de describir, es lo que se llama ciudad-estado. Uh-huh. ¿Ya? Consideraban que sí, que si una actividad era destacada, debían haber ganancias. Ellos les gustaba denominar el tema del lucro. Y el interés también, pero el interés era, digamos, la ganancia del dinero. Es decir, si yo dejo de usar mi dinero, merezco una recompensa. ¿Qué se llama interés? Por ejemplo, el interés, digamos, la tasa de interés, aquí se puede tranquilamente catalogar como el precio del dinero ajeno. ¿Sí? Ahora, tanto la ganancia como el interés, bajo el enfoque de Platón, los consideraba males necesarios.
Si bien no estaba de acuerdo Platón, pero eran necesarios para la dinámica de mercado. Tan importante que la dinámica de mercado iba a generar riqueza. Los incentivos que son necesarios, básicos y elementales para la constitución de una ciudad-estado, ¿no? Esa era la idea de Platón, ¿no? La idea de Platón. Hasta acá, ¿vamos bien? A ver, me van comentando los chicos, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto, muy bien, ahí está. Perfecto, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente, ¿no? Mira, y acá vamos a hablar de el amigo Aristóteles, el padre de la economía antigua, de la economía empírica, ¿no? Porque claro, hasta acá, por ejemplo, la economía, no te olvides, está en la etapa pre, en la etapa precientífica. Ajá. Se va a encontrar en la etapa precientífica, ¿sí? Entonces, no hay un método. Claro, porque la economía cuando se convierte en ciencia, pues bueno, tiene un objeto de estudio, ¿no es cierto? Un enfoque bajo la mirada neoclásica es la actividad económica del hombre, tiene un método, que es una forma de producir conocimiento, existe el método inductivo, que va de lo individual, de lo particular a lo general, tiene un método deductivo, que va de lo general a lo particular, que busca comprobar la validez, existe un método dialéctico, por ejemplo, está un fin teórico, que es producir conocimiento, hay un fin práctico, que lo que busca es alcanzar el bienestar general. Sí, pero acá no hay eso, porque todavía la economía no es ciencia. Se le dice empírica porque todo funcionaba en base al sentido común y a las buenas intenciones de la época. ¿Sí? Entonces, con esto le bastaba y le sobraba a Aristóteles para encontrar inconsistente el estado de ideal de su maestro Platón. Consideraba que no, que esta concepción que tenía Platón del estado ideal no era la más conveniente, digamos, ¿no? Él encontraba algunos vicios, como por ejemplo, que esto no iba a ser escalable. O sea, escalable, ¿qué quiere decir? Que se pueda replicar en diferentes espacios territoriales, ¿no? Él no veía con buenos ojos eso, lo consideraba algo utópico, ¿no? Poco sincero, poco real, ¿sí? Ahí está. Entonces, él consideraba que acá debería haber otro incentivo, que era la propiedad privada. Y cuando se refiere a la propiedad privada, se refiere a la propiedad privada de los medios de producción, en primer lugar, y en segundo lugar, a la casa, a los terrenos, ¿no? Entonces, él consideraba que esta ambición o este egoísmo era necesario para promover la eficiencia económica. ¿Ya? Entonces, era necesario. Él consideraba que el dinero, por ejemplo, es solamente un instrumento, es medio de pago. No le atribuía este poder que tenía bajo la concepción de Platón. Entonces, medio de pago simplemente, ¿no? Simplemente. Ahí está. Para ellos el dinero era simplemente un medio de pago socialmente aceptado. Punto. No estaba de acuerdo con ponerle, de revertir o de magnificar los usos ¿no? Del dinero, ¿no? No. Él consideraba medio social de pago, punto, se acabó. Otra función la consideraba desproporcionada, además no estaba de acuerdo. ¿Ya? Aristóteles consideraba también que habían clases sociales, ¿no? Él manifestaba que los esclavos, por ejemplo, eran herramientas vivas, porque experimentaban dolor, alegría, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. Ahora llegamos acá a la parte de la Edad Media, el tema feudal, y acá hay un elemento que sobresale, la tierra. La tierra se encontraba en manos de reyes y en manos de señores, ¿no? En manos de reyes y en manos de señores, ¿no? Es importante siempre tomar en cuenta esta parte, ¿no? En manos de reyes y señores, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de un escenario ganar-ganar. ¿Qué quiere decir? Que acá lo que se buscaba era que todos tuvieran, era lo ideal, lo pensaba, lo que se pensaba en la época. Ya, el hombre medieval no estaba interesado en el encargo de bienes, pero sí en la justicia, que fuera justo, ¿no? Que fuera equitativo.
Consideraban ellos la usura no, la consideraban, por ejemplo, cuando hablábamos de la usura, era importante, la usura es el interés desmedido, ¿ya? Pero la condenaban, ¿no? Porque consideraban que era un dinero, que la persona estaba obteniendo un dinero aprovechándose de una situación de desgracia. Es así como lo miraban ellos, ¿no? Aprovechándose de una situación de desgracia. Bien, y acá, bueno, está la postura de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como máximo representante. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí a las doctrinas económicas, y tenemos como máximo representante a Colbert y a Thomas More. Pero vamos a hablar de las doctrinas en general. Mercantilismo va desde el siglo XV al siglo XVIII, ¿ya? Entonces, la riqueza se basa en el comercio, ¿no? Porque la actividad principal de los mercantilistas es el comercio exterior. El comercio exterior, ¿no? Y también estamos hablando de la circulación del dinero. Pero lo que consideraban ellos como principal fuente, ¿ya? En este caso era la riqueza, ¿no? La riqueza para ellos proviene de la acumulación de metales preciosos. La riqueza proviene de la acumulación de metales preciosos, ¿no? Ahí está, proviene de la acumulación de metales preciosos. Principalmente el oro y la plata, sobre todo eso, el oro y la plata. Uh-huh. Ellos consideraban, y esto es muy importante, el Estado. ¿Ya? Para ellos era importante la figura del Estado, ¿no? Era fundamental el tema del Estado acá, ¿no? El Estado como tal, como factor productivo, por supuesto, ¿no? Ya, entonces aquí el Estado como factor productivo, tal cual, cumple un rol importante. ¿Mm? Cumple un rol importante. ¿Ya? ¿En dónde? Para los mercantilistas, pues ahorita vamos a explicar en qué consiste ese rol, ¿no? El Estado sí cumple esta figura, cumple un rol importante. Entonces, la intervención del Estado en la vida económica, en duda, es importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea, buscaban siempre tener una política comercial proteccionista. Eso es lo que buscaban ellos, ¿no? Aquí buscaban tener una política comercial proteccionista. Lo que ellos buscaban a toda costa, ¿no? Que se pueda formar eso, ¿no? Una política comercial proteccionista. Ahí está. Y esto, por ejemplo, estamos hablando de la presencia de aranceles, ¿no? ¿Qué era un arancel, chicos? A ver, ¿qué eran los aranceles? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué eran los aranceles? A ver, vamos a recordar. Precientífica, los dos. Precientífica, Andrea. Precientífica. Los aranceles. Los aranceles, el impuesto, así es, a los productos importados, así es. Ujú. El impuesto a los productos importados. Ujú. Claro que sí, el impuesto a los productos importados. Ujú. También estaba el tema de las cuotas. Las cuotas es una restricción cuantitativa. Te doy un ejemplo. Es como si, por ejemplo, el Perú dice, mira, para el año 2023 solo se van a poder importar 2.000 autos usados. Repito, ejemplo. Como si el Perú dijera, ¿no? Básicamente las autoridades dijeran, ¿no? Durante el 2023, durante todo el 2023, solo se pueden importar 2.000 autos usados. Esa es una cuota, es un límite numérico de productos importados. Esa es una cuota. ¿Te das cuenta? Este es otro elemento, otra herramienta
de la política comercial, proteccionista. Ujú. También están las barreras pararancelarias. ¿Cómo es la barrera paraarancelaria? Por supuesto, es hacer que los trámites de importación sean muy costosos, que demoren mucho tiempo, se carguen de burocracia, ¿no es cierto? La idea es desanimar a las personas, ¿te das cuenta? Entonces, barreras, restricciones, cuotas, todo eso son elementos de una política comercial proteccionista. Pero estas medidas requieren de una norma jurídica, pues. ¿Y quién da la norma jurídica? El Estado. Ah, ya, profesor. ¿Te das cuenta? Recuerda que la actividad económica principal es el comercio exterior, ¿correcto? Ahora, el mercantilismo siempre buscaba algo. O sea, buscaban ellos tener ¿qué? Una balanza comercial. Ellos buscaban tener una balanza comercial, por ejemplo, una balanza comercial favorable, una balanza comercial positiva, una balanza comercial superavitaria. Ujú. Ahí está, ¿ves? Balanza comercial favorable, positiva y superavitaria. Ujú. ¿Cómo se expresa esta balanza comercial favorable, positiva o superavitaria? Bueno, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, ¿no? Que las exportaciones sean mayores a las importaciones. ¿Te das cuenta? Ah, ya, pues, profesor. ¿Y qué te le he puesto abajo? Claro que sí. Sin embargo, el mercantilismo va a tener diferentes dosis en los países. Como va a tener diferentes dosis o diferentes impactos, entonces en Francia al mercantilismo se le conoce como el colbertismo. Como el colbertismo. En Alemania se le conoce como el cameralismo, ¿no? En Alemania se le conoce como cameralismo y en España se denomina bullonismo. Una de las cosas que también el contexto que ayuda es, acá estamos en los principales descubrimientos geográficos. Ujú. En los principales descubrimientos geográficos. Y una de las cosas que nosotros debemos acá de todas maneras tomar en cuenta, siempre, eh, es que aquí el paradigma radica en un tercero, siempre radica en un tercero. Es decir, el responsable siempre es un tercero. Quienes han leído, por ejemplo, textos acerca del virreinato, por ejemplo, ¿no? En la época, ahí está, de alguna manera, ¿no? También es interesante revisar esta parte, ¿no? Como tal, ¿no? Siempre dependía del virreinato, ¿no? Ahí está. Te das cuenta, lo cual es interesante, ¿no? Siempre plantearlo, siempre verlo, ¿no? Entonces, para, para poder destacar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también es clave, pieza clave. Ujú. Pero los mercantilistas no eran perfectos, no lo eran, dependían del Estado. ¿Y cómo se llama la escuela que contradice a los mercantilistas? ¿Cómo se llama la escuela que contradice a los mercantilistas? A ver, alguien, a ver, hagamos un esfuerzo. ¿Cómo se llama la escuela que... Así es, muy bien, Rodrigo, Angie, Belén, muy bien. La Mariela, claro, los fisiócratas, claro, los fisiócratas. Y nos vamos a ubicar, aquí está, vamos a hablar de la Tierra aquí, ¿no? Los fisiócratas, como tal, los fisiócratas,
Ahí está, vamos a hablar de Franco Skersnay con la tabla económica. ¿Ya? Franco Skersnay, ¿no? Pero vamos a hablar de los, ¿qué significa fisiocracia? Fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Gobierno de la naturaleza. Muy bien, ¿sí? La fisiocracia va de 1756 a 1778. Bueno, para los fisiócratas, la riqueza, como tal, la riqueza proviene de la naturaleza, la explotación de la tierra. La riqueza proviene de la explotación de la tierra. ¿Sí? Ahí está. Proviene de la explotación de la tierra. A diferencia de los mercantilistas que decía que provenía de la acumulación de metales preciosos. También ellos consideran que el Estado no debería intervenir en la economía. No debería intervenir en la economía. Porque los fisiócratas consideraban aquí la presencia de una ley de un orden natural. De un orden natural. La presencia de un orden natural. ¿De acuerdo? Sí. La presencia de un orden natural. Ahí está. Muy bien. Clave, perfecto. Hay una frase que sintetiza el pensamiento fisiócrata. Dice, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Ahí está, ¿ves? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. ¿De acuerdo? Perfecto. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Esa es la frase, ¿no es cierto? Por supuesto. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Ahora, también ellos consideraban clave la libertad económica. O sea, que se pueda ingresar y salir del mercado cuando se considere conveniente. ¿Ya? Se pueda entrar y salir del mercado cuando se considere conveniente. Que no debe haber barreras, que no debe haber restricciones. ¿Te das cuenta? Ahí está, perfecto. Pero también, maestro, ¿ya? ¿Cuál crees tú si en los mercantilistas la actividad económica principal era el comercio exterior, ¿ya? Era el comercio exterior. ¿Cuál será para los fisiócratas? Si para los mercantilistas era el comercio exterior, para los fisiócratas, ¿cuál era esa actividad económica principal? Empieza con A. Ay, ya está, muy bien. Muy bien, Ali, la agricultura. Muy bien, Rodrigo, la agricultura. Muy bien, claro. Y gracias a la agricultura aparecen dos clases sociales. Aparece la clase productiva y aparece la clase estéril. Aparece la clase productiva y aparece la clase estéril. ¿Ya? La clase productiva es lo que están vinculados en la clase productiva, aquella que está vinculada, ¿ya? ¿Vinculada a quién? A la agricultura. Y la clase estéril, que significa pues que no produce, que no rinde, ¿ya? Esa clase está vinculada hacia el comercio, ¿ya? Claro que sí, está vinculada hacia el comercio. Ahí está, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es, eso es importante, ¿ya? De todas maneras, ahí está. Sí. También,
tenemos acá, ya, para poder establecer, ¿no? Importante, siempre bueno. Ya, aquí tenían un indicador. Claro, ¿cuál es este indicador? Porque en la escuela mercantilista era la balanza comercial favorable, positiva, superavitaria. En los fisiócratas se va a llamar producto neto. Así es, producto neto. Y este producto neto es un excedente. Claro, significa excedente, ¿no? Hay que generar, se tiene que obtener más dinero de lo que se ha invertido, obviamente en la agricultura, ¿no? Para generar, esta plata es clave, ¿no? Esta parte es clave porque para generar excedentes hay que mejorar la técnica, hay que mejorar en este caso las herramientas, saber leer el clima, saber trabajar la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también podemos decir que aquí hay varios representantes. Está Vincent Gurney, el de la frase dejar hacer, dejar pasar, Vincent Gurney, ¿ya? Está Franco Kessnay con la tabla económica. La tabla económica. ¿Te das cuenta? Bien. A ver, de la escuela fisiocrática. A ver, de la escuela fisiocrática, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, de la escuela fisiocrática. A ver. Antes de pasar a la siguiente escuela, ¿no? Claro, muy bien. Ujú. Muy bien. Le daba mucha importancia, claro, por supuesto. Y ahora llegamos a la escuela clásica. A la escuela clásica. Ujú. Bueno, y esto surge en el siglo ya XVIII. Así es, ya surge en el siglo XVIII. Creo que hay una comunicación. A ver, ya, muy bien. La tabla económica era básicamente un libro en el cual se podía tranquilamente, ahí te explicaban, ¿no?, por qué es importante la técnica, la agricultura, por qué había que adaptarse al orden natural, ¿no? Te hablaban de las bondades, ¿no? Claro, quien sabía, Ariana, trabajar mejor la tierra. Recuerda que ellos buscaban la explotación de la tierra. La tierra tenía que darle un excedente y eso se denominaba producto neto. Todo bien. Bien, aquí en la escuela clásica, ya, siglo XVIII, la riqueza proviene del trabajo humano. La riqueza proviene del trabajo humano. Así es, ¿no? La riqueza proviene del trabajo humano. Uh-huh. De la división y especialización del trabajo humano. Así es, división y especialización del trabajo humano. ¿Sí? Así es. División y especialización del trabajo humano. ¿Ya? ¿Buscando qué? Buscando obtener la mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Ah? En otras palabras, buscar la mayor productividad. Buscar la mayor productividad. ¿Sí? Perfecto. Mira, si tú te has percatado, los mercantilistas tenían al Estado. Era su Dios. Por usar unas palabras, por supuesto. Era el Estado. Si hablamos de los fisiócratas, estamos hablando del factor naturaleza. Y en el caso de los clásicos hablamos del mercado. Ellos consideraban que el mercado es el mejor asignador de recursos, ¿no? Mejor asignador de recursos. Indudable, absolutamente indudable. Así es, el mejor asignador de recursos. Claro, por supuesto. Ya, el Estado no debía intervenir en la economía. Claro, el Estado no debía intervenir en la economía. No debe intervenir en la economía. ¿Ya? No debe intervenir en la economía.
¿Por qué? Porque ellos creían en la mano invisible. Creían en la mano invisible. Y la mano invisible es una metáfora que aparece en el libro La riqueza de las naciones, donde dice que el interés individual promueve el bienestar general. El interés individual promueve el bienestar general. ¿Sí? Promueve el bienestar general, indudable, por supuesto. ¿Ya? Ahora, también te dice claramente que aquí aparece, por ejemplo, la ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? La ley de Say te dice, toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. Así es, toda oferta va a crear su propia demanda. ¿Correcto? Acá también se habla de libertad económica. O sea, el poder entrar y salir del mercado sin ningún problema. ¿Ya? Entrar y salir del mercado sin ningún problema. También te está hablando que los factores productivos se van a remunerar en base a la oferta y la demanda. Ellos consideraban, sabían, eran conscientes de que el Estado como tal, ya, como ejemplo, estaba inmerso, conformado por hombres que buscaban sus propios intereses. Pero que esos intereses se podían alinear de forma conveniente, ¿ya? Los intereses se podían alinear de forma conveniente. ¿Para qué? ¿Ah? Para dar lo mejor de sí, pero incompetencia. Claro, ahí la palabra clave es competencia. La palabra competencia, claramente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por eso te dice que no es por bondad del panadero, te dice una de las frases que se utiliza en la riqueza de las naciones, no es por bondad del panadero, ya, ya que en este caso se van a, tú tienes pan en tu mesa, sino porque él quiere ganar dinero. Y para ganar dinero necesita vender más. Para vender más necesita tener más clientes. Y para eso necesita él dar lo mejor de sí. Para que él pueda demostrar que su producto es mucho mejor que los demás. Él da lo mejor de sí, ¿no? En un escenario de competencia. También tenemos ahí a la teoría de Malthus, ¿ya? La teoría malthusiana, ¿no? La teoría malthusiana. ¿Qué te dice? Que la población crece a un ritmo de progresión geométrica, mientras que los recursos crecen a otro ritmo, a un ritmo de progresión aritmética, ¿ya? A un ritmo de progresión aritmética. Ya. Bueno, también está el amigo David Ricardo, el de las ventajas comparativas, con su libro Principios de Economía Política, ya, y Tributación. Adam Smith, al escribir La riqueza de las naciones, establece, ¿no? Aquí claramente la importancia del mercado, la importancia de la propiedad privada, la importancia también de dividir el trabajo, es decir, asignarle a la persona el trabajo donde podía tener mayor rendimiento. Así es. Ya donde podía tener mayor rendimiento, mayor productividad, mayor rendimiento, mayor productividad. ¿Te das cuenta? Ya, profe, ya voy captando, ¿no? Entonces, siempre es interesante porque, por ejemplo, ellos consideraban necesario, mira, a ver, recapitulando, la propiedad privada, la libertad económica, que la persona pueda ingresar y salir del mercado sin ningún problema, que es una condición básica y necesaria. Consideraban, por ejemplo, bajo la ley de Say, que primero era la oferta y luego era la demanda. Primero era la oferta y que luego era la demanda. Primero la oferta y luego la demanda.
Por eso, la oferta igual a la demanda. O sea, lo que dice SAI, toda oferta crea su propia demanda. Es importante obtener eficiencia y para obtener eficiencia necesitas dividir el trabajo, especializarte, ¿no? También ellos diferenciaron, en el caso de los bienes, valor de uso y valor de cambio. Determinaron, ¿no? Ellos pudieron establecer esa parte, ¿no? También, ¿no? Tema de valor de uso, valor de cambio. Valor de uso, recuerda, es la utilidad del bien. Claro, valor de uso está refiriéndose concretamente a la utilidad del bien. Entienda que la utilidad es la satisfacción que me genera el consumo, ¿sí? Y el valor de cambio es el precio del bien, ¿no? Ahora, esto de la mano invisible es interesante porque te dice la búsqueda de los intereses individuales. ¿Qué busca yo una empresa? Ganancia. ¿Qué busca un trabajador? Sueldo. ¿Qué busca el Estado? Tributo. Si todos ellos compiten para esto, va a generarse, ¿no? El bienestar general, ¿no? Esa es la teoría que maneja Adam Smith, ¿no? Acá también, en la escuela clásica, se resaltan las bondades, ¿no? De por qué el mercado debe funcionar sin la intervención del Estado. En cuestiones de mercancías, o en cuestiones de productos, el Estado tiene que ser. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Te das cuenta? Pues hay una frase que dice, no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. ¿Te das cuenta? Por supuesto. Entonces ellos consideran la generación de riqueza, la consideran descansa sobre la división y la especialización del trabajo. ¿Ya? No te olvides, ley de Say, toda oferta crea su propia demanda. No te vayas a olvidar, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de Robert Malthus, la teoría de Robert Malthus, que dice que la población crece a un ritmo de progresión geométrica y los recursos van a crecer a un ritmo de progresión aritmética. ¿Sí? Ese es clave. Ahora, cuando te dice que el mercado es el mejor asignador de recursos, te está mencionando que no necesita que el Estado lo regule. No, Adam Smith y sus pensadores consideraban que era innecesario que el Estado regule. Absolutamente innecesario que el Estado pueda regular. Definitivamente. Lo consideraban innecesario. ¿Ok? Porque ellos consideraban que el mismo mercado era capaz de identificar las fallas. Y no solamente eso, sino también corregirlas. Ajá, así es. Ya, o sea, no solamente eso, ¿no? Ahora, también acá pues aparece la famosa frase de la oferta y la demanda, ¿no? Los factores productivos, léase, naturaleza, trabajo y capital, quedan, en este caso, su precio supeditado a la oferta y demanda. ¿Sí? No te olvides, Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, David Ricardo escribe Principios de economía política y tributación. ¿Te das cuenta? Perfecto. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos la idea de Adam Smith. Sin embargo, hay alguien que se opone a esa idea. Claro, alguien se está oponiendo a esa idea. Y ese alguien, claro, son los socialistas. Por eso que yo quería, en esta primera parte, ¿ya? Voy a hacer un video introductorio, pero cuando uno habla de Carlos Marx, de todas maneras, de todas formas aquí, sí o sí, hay que hacer, repasar conocimiento previo. Así es, hay que repasar conocimiento previo. Así es. Vamos aquí. De todas maneras necesitamos conocimiento previo. Ahí está. Para poder entender, ¿no? Claro, ¿no? De todas maneras, ahí está. Vamos aquí a... Ahí está. ¿Ya? Vamos a establecer aquí esta parte, ¿ya? Vamos aquí a hablar de dos conceptos que son claves, ¿ya? Voy a subir aquí el volumen.
Desde la escuela fisiocrática. Ya desde ahí. A ver. ¿Verdad? El primer capítulo del Capital, del tomo primero, que es el único que se publica en vida de Marx, ¿Se logra ver? ¿Se escucha? Ya, vamos a... Ah, está perfecto, muy bien. Vamos entonces. tenemos que hablar del concepto de la plusvalía en Marx. El concepto de plusvalía es central en el pensamiento de Marx, así que habría que tratarlo detenida y cuidadosamente. Para eso, entonces, voy a tener que apoyarme más de lo habitual en mis notas. El primer capítulo del Capital, del tomo primero, que es el único que se publica en vida de Marx, comienza con el análisis de la mercancía. Marx encuentra, prestemos bien atención a esto, Marx encuentra dos aspectos en la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio. Por ejemplo, este sillón tan extraño que tengo aquí, tiene un valor de uso y es cuando yo decido usarlo. Decido usarlo para mí. Entonces, si lo uso para mí, me siento y lo que tiene el valor de uso es que en la medida que usamos las cosas se gastan. Y en la medida que se gastan, no tienen ya ningún valor, solo sirven para usarlas. Este es el aspecto que tienen las mercancías como valor de uso, sirven para ser usadas. Pero si yo agarro este sillón y decido venderlo, este sillón tiene entonces un valor de cambio. Entonces lo vendo por, ¿qué podrá valer este sillón? 2 pesos 50, digamos. Lo vendo por 2 pesos 50. Porque en realidad, desde que estoy haciendo esto, me siento en este sillón y se me ha cuadriculado la sentadera, digamos. Entonces lo vendo por, bueno, 3 pesos 50. Ese es su valor de cambio. Entonces este sillón tiene es una mercancía, esto es una mercancía. Una mercancía tiene un valor de uso que es usarlo y tiene un valor de cambio que es venderlo. Bien, esos son los dos aspectos de la mercancía. Ahora, ¿cuál es el valor? El valor de la mercancía. ¿Cuánto vale este sillón? Bueno, este sillón vale tanto como el tiempo de trabajo socialmente necesario para construirlo. Entonces, para construir este sillón, el capitalista en el mercado encuentra a el obrero. Es decir, son dos personajes que van libremente al mercado de trabajo, de oferta, de demanda. Aparece uno que tiene el capital y otro que no lo tiene. El que no lo tiene, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Si yo, que no tengo capital, mi único capital es mi capacidad de trabajar. Entonces viene el capitalista y dice, yo tengo capital, yo no tengo necesidad de trabajar, pero necesito a alguien que trabaje para mí. Y si usted trabaja para mí, con mi capital, yo le voy a pagar su trabajo. Bueno, todo esto parece fantástico, entonces los dos van a la fábrica de hacer sillones. Una vez ahí, tenemos que determinar cuál es el valor de la fuerza de trabajo. Porque, ¿cuánto vale el valor, es decir, cuánto vale el trabajo del obrero que hace ese sillón? Entonces Marx va a decir, el valor de la fuerza de trabajo es equivalente
a todo aquello que sea necesario utilizar para mantener viva a la fuerza de trabajo. Es decir, todos aquellos medios que sean necesarios utilizar para mantener al obrero con la vida necesaria como para que al día siguiente vuelva a la fábrica, es decir, ropa, comida, casa, que son los aspectos fundamentales, eso es lo que vale la fuerza de trabajo. Entonces, digamos que al capitalista le sale 40 pesos mantener al obrero y le paga 40 pesos. Ese es el salario del obrero. Ahora bien, pero sin embargo hay algo que el obrero no sabe, y es que en las horas en que él trabaja no produce solo 40 pesos, produce 75 pesos. Entonces hay un plusvalor. El obrero produce el valor necesario para pagarle su fuerza de trabajo, para que el capitalista le pueda pagar su fuerza de trabajo, pero además produce 35 pesos más de los cuales se queda, con los cuales se queda el capitalista. Esto es lo que Marx llama plusvalía. O sea, la plusvalía, como verán, no es nada complicado. La plusvalía es ese plus que queda cuando el capitalista le paga al obrero un salario. El salario debe cubrir todo aquello necesario para alimentar y sostener la vida del obrero. Pero el obrero, al trabajar, produce un plus. Ese plus que produce con su trabajo es lo que Marx llama plusvalía y es lo que genera el capitalismo del capitalista, que es decir, su inversión tiene que irse multiplicando. Muy bien, entonces, habíamos dicho que esta mercancía entonces vale tanto como el trabajo socialmente necesario para producirla. Y ese trabajo socialmente necesario para producir la mercancía tiene que ver con los medios necesarios para reproducir la existencia de la fuerza de trabajo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Mm? Cuéntame. A ver, voy a compartir el video, ¿ya? El del link. ¿Qué te pareció? A ver, comentarios acerca del video. Interesante, ¿no? Claro. Ujú. Sin duda, ¿no? Es porque plantea, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos acá, vamos aquí a ver, ahí está, la escuela socialista, la escuela socialista, ¿no? Bueno, ellos te dicen que la riqueza proviene, ¿de dónde proviene la riqueza? La riqueza proviene del trabajo socialmente requerido. Trabajo socialmente requerido. ¿Para qué? Para crear mercancías. Trabajo socialmente requerido para crear mercancías. ¿Sí? Así es. Es interesante ver, ¿no? Ahora, la mercancía, recuerda, es la creación del hombre destinada a intercambiarse por dinero, ¿ya? A intercambiarse por dinero. Y aquí, evidentemente, también el Estado, bajo la concepción marxista, el Estado debe planificar la economía, ¿ya? El Estado debe planificar la economía. Ujú.
Y aquí hay dos clases sociales, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿ok? La burguesía representa la clase empresarial, ¿ya? Y el proletariado representa a los obreros, ¿sí? Ahora, como cada uno tiene intereses diferentes, una de las cosas, porque, digamos, Marx, al publicar su libro El Capital, estudia el capitalismo y para eso utiliza la dialéctica, va a utilizar la dialéctica de Hegel, va a utilizar la dialéctica de Hegel, ¿sí? Ahí está. Va a utilizar la dialéctica de Hegel, lo cual es sin duda importante. Claro, porque Marx no tenía dos vidas, ni tres, tenía una sola. Entonces coge la dialéctica de Hegel y se dedica a encontrar las contradicciones del sistema capitalista. Y él en ese encuentra, pues, una de estas contradicciones se encuentra pues las clases sociales, ¿no? ¿No? Que él hablaba aquí, ¿no? O sea, se divide en dos clases, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? Burguesía y proletariado. La burguesía es la clase empresarial y el proletariado son los obreros. Ah, ya, profesor. Bien. Entonces, sin embargo, cada uno de estos tenía sus propios intereses, pues. Para que pueda destacar la burguesía, para que la burguesía alcance sus intereses, entonces debería irle mal al proletariado. Pero ¿cuál es el problema? Pues, ¿quién se encargaba del proletariado en esta dinámica productiva? La burguesía. Entonces, estos intereses que se contraponen es lo que Marx considera que es inevitable la lucha de clases, ¿no? Inevitable la lucha de clases, porque ellos también, o sea, el proletariado también va a querer hacer prevalecer su forma, ¿no? Hacer prevalecer sus intereses también. Ujú. Entonces, aquí también básicamente Marx habla que el Estado debe planificar la economía. Ujú. También ellos consideran que un gran problema del capitalismo es que, consideran ellos, no debería haber propiedad privada sobre los medios de producción. No debería, para ellos no debería haber propiedad privada sobre los medios de producción. No debería ser el Estado. Bien, claramente. Pero aquí aparece un concepto, ¿no? Digamos, ¿cómo se relacionan los seres humanos para producir? Ahí estamos hablando de las relaciones sociales de producción. Relaciones sociales de producción. Correcto. Y ahí aparece el término plusvalía. A ver, ¿qué entiendes por plusvalía? A ver, formulo la pregunta. ¿Qué es la plusvalía? A ver, ¿qué es la plusvalía? A ver, vamos, con paciencia, ¿no? A ver, ¿qué es la plusvalía? Pueden digitar, no hay problema, ¿eh? Pueden digitar. Así es. Muy bien. El pago no remunerado al obrero, ¿no? El pago no remunerado al obrero. Ajá. ¿Te das cuenta? Ese es interesante. El pago no remunerado al obrero. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Pago no remunerado al obrero. Ujú. ¿Ya? Pero también aparecen otros conceptos como el secreto de la mercancía, ¿no? Es decir, la persona cuando va a comprar queda maravillada de los atributos de la mercancía. Es incapaz de ver la explotación a la cual es sometida el proletariado. ¿Me das cuenta? La persona queda maravillada de eso, y eso se le llama el secreto de la mercancía. Por ejemplo, no sé si tú sabrás, pero aquí en el Perú hubo el boom del caucho. Y parte de este caucho se vendía, por ejemplo, en Inglaterra, que formaban, se hacían las llantas, era en ese momento un buen negocio. Sin embargo, este caucho que se extraía tenía un lado oscuro, ¿no? Claro, tenía un lado oscuro. ¿En qué sentido? Eh,
que, por ejemplo, las personas que se encargaban de obtener el caucho, por ejemplo, cuando los indios Bora, ¿no? Porque esa comunidad de ahí sacaban el caucho, cuando un representante de los indios Bora, por ejemplo, no llegaban a su cuota, a la cuota que pedía el capitalista, muchas veces se agarraba a la familia de este representante y se le quemaba viva a la familia. ¿Para qué? Para que obtuviera, como escarmiento, como lección para el resto, que tenían que obtener la cuota. Ajá. La cuota del caucho. Sí, sí, sí. Está documentado por si acaso. ¿Eh? Yo sugeriría ahí a Peter Clarín, a Carlos Contreras, como para que lo puedan, ¿no? Revisar, ¿no? Entonces, eso no lo ve, pues, no, eso no lo puede ver la persona que compra y que usa la mercancía. Se dice, por ejemplo, que muchos de los celulares que tenemos nosotros, por ejemplo, son ensamblados por niños o por gente que se le paga muy mal en la China o en la India, ¿no es cierto? Pero somos incapaces de ver el secreto. A eso le llama el secreto de la mercancía, porque somos incapaces de ver la mecánica, ¿no? De explotación a la cual es sometida el proletariado. Ujú. También está el tema de la acumulación originaria, es decir, la acumulación originaria está hablando de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, ¿ok? Y también aparecen algunas cosas interesantes, como por ejemplo la alienación. ¿Alguien básicamente conoce el concepto de alienación? A ver, ubica el concepto de alienación, a ver, ¿lo he escuchado alguna vez? Alienación, a ver, Will, a ver, alienación. Ujú. Claro, claro, Belén, la alienación es, por ejemplo, cuando una persona este, cambia, cambia de, por ejemplo, Marx lo entendía de esta manera, no lo expresaba, ¿no? Cuando el proletariado, una persona que pertenece al proletariado, defiende o va a defender, por ejemplo, intereses de la burguesía, ahí estamos hablando de, claro, una alienación. Ujú. Y ahora, una de las cosas que estudia Marx, por ejemplo, y decía, ¿por qué no? ¿Por qué la persona, por ejemplo, no se revela, ¿no? ¿Por qué la persona no toma cartas en el asunto, ¿no? Porque y más que estudia, era un estudioso del tema, le asigna a la religión, ¿no? Que la religión adormece esta capacidad de querer relevarse, ¿ok? Ya, entonces Marx tenía esta concepción de que más allá de comprender al mundo, había que transformarlo. Entonces era la misión de, o sea, más que en este caso, ¿no? Más que querer así transformarlo, ¿no? Perdón, de querer comprenderlo, de lo que se trata es de transformarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, el aspecto es muy interesante, sobre todo en las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, no todas las relaciones, por ejemplo, la persona va más allá. Imagínate en el caso de los indios Bora, no solamente se les explotaba, sino que también había un desprecio hacia su cultura, ¿no? Antes de la reforma agraria, ¿cómo era la relación de los hacendados hacia sus peones, hacia los campesinos? ¿Cómo era ese trato? No solamente se quedaba en esto de explotar, de que ahí, no, 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 sino que se trataba de humillarlo también. Entonces, hay cositas que uno, esas cosas va estableciendo Marx, ¿no? Marx también te dice que el origen del capital, o sea, de dónde proviene el capital. Él dice, el capital viene chorreando lodo y sangre. ¿A qué se refiere? A que el capital proviene del exterminio, de la invasión, del asesinato, de la explotación, secuestro. No, ¿te das cuenta? Bueno, acá hay dos representantes, ¿no? Carlos Marx, por ejemplo,
escribe un libro, El Capital. El Capital, ahí está. Y este Capital, por ejemplo, de alguna manera establece ciertos criterios, ¿no? El primer tomo, cuando hablamos del primer tomo, en el primer tomo de alguna manera está estableciéndose, ¿no? Claro, aquí está planteándose, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Ujú. Aquí, por ejemplo, vamos a establecer varias cosas, porque él tenía a su amigo también. Él tenía a su amigo. ¿Quién era el amigo? ¿Quién era el amigo aquí de Mark? Frederick Engel. Frederick Engel. Y ambos tuvieron un hijo. Sí, sí, sí. No, 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 no te asustes, pues, ¿cómo te vas a asustar? Tuvieron un hijo, literario, que se llamó el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, por supuesto, el Manifiesto Comunista. No se asuste, maestro, no se asuste. Ya, ahora vamos a establecer acá. Ahí está. Vamos a ver aquí un videito acerca de, claro, por ejemplo, aquí está, para ver acá lo que era la escuela neoclásica. Permíteme, por favor. La escuela neoclásica. Ya, ahí está. La escuela neoclásica. Ahí está. Hoy vamos a hablar sobre la economía neoclásica o escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Manito arriba. Ahí está. Listo. Ahí está. Vamos. Vamos a ver el videito. Ahorita vamos a ver el videito. Ya. Ahí vamos a ver el videito. en la idea de que hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la economía neoclásica o escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Esta escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar al pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920, los cuales trataron de formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Continuemos con el origen de esta escuela neoclásica. Los orígenes del neoclasicismo se encuentran en la idea de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más rigurosa basada en el modelo matemático y objetivo alejado de determinantes históricos. Existieron tres grandes escuelas neoclásicas. Vamos a hablar un poco de ellas. Existe la escuela inglesa, relacionadas con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasicismo. La austríaca, asociada con Karl Meyer, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal. También la escuela francesa, en donde se destacó Leon Warren, que desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de la utilidad marginal. Continuemos con los principios de esta economía neoclásica. Bueno, los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas, los cambios marginales como objeto de cálculo y el equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas y empresas, la escuela neoclásica se basa en tres supuestos básicos. Primero, ambos son racionales.
También iban a decir que las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios y que las empresas buscan maximizar su utilidad cuando venden bienes o servicios. También aseguran que las personas y las empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferencias en su análisis con respecto a los clásicos en lo que se refiere a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. Hablemos un poco a continuación de cada uno de ellos. Vamos con la teoría del valor. Bien, los economistas clásicos consideraron que el valor de los bienes y servicios se determinaba por el coste de los factores. En cambio, los neoclásicos señalaban que el valor se determinaba por la utilidad que reportaban los consumidores y su escasez relativa. De esta forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Vamos ahora sobre la formación de los precios y la distribución de la renta. Bien, los neoclásicos nos iban a decir lo siguiente. Con anterioridad a los economistas neoclásicos, se solía considerar que los ingresos de los factores de producción estaban determinados por un proceso histórico, mientras que los neoclásicos renegaron de este análisis y consideraron que la oferta y demanda de los factores determinaba sus precios. De esta forma, el equilibrio en el mercado de factores determina la renta y su distribución entre los agentes económicos dueños de los factores de producción. Continuemos hablando sobre esta teoría neoclásica, más precisamente de algunas características de esta teoría económica. Bien, la teoría neoclásica se basa en algunas características que la hacen diferente de otras. Entre ellas se encuentran las que veremos a continuación. Bueno, gran énfasis en los objetivos y resultados. También un énfasis en la automatización de procesos productivos. También en buscar y reducir la utilización de mano de obra en la producción. También decían que al haber crecimiento en la organización, debe haber mayor número de empleados. También se apoyaba en la organización formal y reafirma de manera positiva los enunciados y principios de la teoría clásica. Sigamos hablando un poco sobre las ventajas de esta teoría neoclásica. Podemos decir que es la teoría que proporciona mejores resultados a las pequeñas empresas. También posee una estructura simple y se comprende fácilmente. También busca maximizar la productividad y rendimiento de la organización. También hay una evidente definición de las responsabilidades que posee cada individuo que labora en la empresa y también la facilidad de contención e implementación por parte de los individuos implicados. Seguimos hablando un poco sobre las desventajas que tiene esta teoría económica. En muchos casos incentiva la reducción de personal sin hacer foco en las personas que pierden el empleo. También la autoridad de la empresa es única y directa. También las personas encargadas de dirigir se encargan de todas las actividades de la empresa y no de una en específico, lo que puede traer graves consecuencias. Y por último, las personas encargadas de dirigir en muchos casos exagera su función. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Muy bien, ahí está. Mírame, ahí está. ¿Qué te pareció la escuela neoclásica? Te cuento un poquito. Mira, te cuento un poquito. Ya, ahí está. Te cuento un poquito. Ellos usaron la matemática, ¿estamos de acuerdo? Usaron la matemática para la construcción de modelos y parten por estudiar la conducta racional del consumidor. Estamos hablando de la microeconomía. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la microeconomía, chicos? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la microeconomía? A ver, ahí en el chat, colócalo, por favor. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la microeconomía? A ver, a ver, a ver. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la microeconomía? Se le conoce con el nombre de
Teoría de los precios. Muy bien. Teoría de los precios. Claro. Ujú. Mira, ve. Y aquí estamos acá, ya, mira, ve, la escuela neoclásica, cuyo máximo representante es el amigo Alfred Marshall. Entonces, la matemática es un medio, ¿no? Claramente, ¿no? Creo que, a ver. Espérate. Creo, a ver, perdón. Ahora sí, ahora sí. En este caso, mira, ve, usaron la matemática como una herramienta de análisis económico y de esa forma producir conocimiento. ¿Te das cuenta? Ah, ya, importante, ¿no? Entonces, la escuela neoclásica se desarrolla, un modelo es una simulación de la realidad, es una abstracción de la realidad, es como por ejemplo, es una maqueta, ¿te das cuenta? Es una simulación de la realidad, que le permite a la economía como ciencia social describir y explicar fenómenos económicos relevantes, ¿sí? Para eso, pues ese modelito tiene unos supuestos y esos supuestos son matemáticos. Ujú. La matemática simplifica la conducta racional, simplifica la conducta racional del consumidor. Ujú. Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece la utilidad, la teoría de la utilidad marginal. Es decir, el beneficio que genera, el beneficio que va a generar, ¿no es cierto?, el consumo de una unidad adicional. ¿Ya? O simplemente el beneficio que genera el consumo, por ejemplo, de una galleta. O sea, si yo como 5 galletas, la utilidad marginal es el beneficio que me genera la quinta galleta. Si yo como 3 panes, el beneficio que me genera el tercer pan es utilidad marginal. Hasta ahí me estoy dejando entender en relación a la utilidad marginal. A ver, me estoy dejando entender en relación a la utilidad marginal. Perfecto, muy bien. Entonces, como estamos hablando de una conducta, ¿por qué la utilidad marginal es clave? Porque si la utilidad marginal decrece, entonces yo estoy haciendo, o sea, yo tengo una conducta racional. O sea, la utilidad marginal es evidencia que la conducta es racional. Si mi utilidad marginal no es decreciente, entonces lo que yo estoy haciendo es irracional. Y si es irracional, eso ya no es materia de estudio de la economía, porque la economía, como comprenderás, y sobre todo hace mucho énfasis aquí, los neoclásicos, estamos hablando de una conducta racional. Ujú, ¿sí? Ahora, ¿por qué la utilidad marginal es decreciente? Porque a medida que yo voy consumiendo, imagínate este caso, ¿no? Imagínate que yo me muero de sed, vamos a suponer, ¿no? Yo me estoy muriendo de sed, ¿no? Entonces, he hecho ejercicio, he jugado un partido de fulbito con mis amigos, con mis compañeros, ¿no? Entonces, en este caso, mira, importante, tomo el primer vaso de gaseosa. Recuerda que me estoy muriendo de sed. Y tomo el primer vaso de gaseosa. Entonces, el primer vaso de gaseosa, pues, tendrá, si yo le digo, a ver, amigo, mira, de 0 al 10, ¿cuánto le pones? Y yo me estoy muriendo de sed y tomo el primer vaso de gaseosa heladita, pues yo le voy a poner 10. Ujú. Claro, yo le voy a poner 10. ¿Te das cuenta? Le voy a poner 10. Pero el segundo vaso, ¿será 10? No, pues, profe. El segundo vaso ya no va a ser 10, pues. El segundo va a ser menos de 10. Voy a coger el ejemplo de Lucky, ¿no? El segundo será, pues, 8. Ah. Y si tomo un tercer vaso, ya no será 8, pues, será 6. Y tomo un cuarto vaso, ya no será 6, será 4. Entonces, la utilidad marginal
decreciente, la utilidad marginal decreciente se genera porque a medida que nosotros consumimos, nos acercamos al punto de saturación. Ujú. ¿Sí? También te dice que la optimización está en función del individuo, ¿no? Y que esta valoración es subjetiva, no en función a una clase, sino que te dicen que es una valoración subjetiva. Por ejemplo, me explico, voy a explicar esta parte, la voy a explicar calmado, pues son teorías interesantes. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, si yo ahorita voy a ponerme acá, mi botella de Coca-Cola. Si yo ahorita voy al tambo, ya de acá de mi distrito, ya, voy al tambo, esta botellita llenita, llena, heladita, me va a costar 3 soles. ¿Estamos de acuerdo? 3 soles. Pregunta, pero en un concierto, ¿ah? ¿También valdrá 3 soles? O sea, esta botellita, ¿también valdrá 3 soles o no? No, pues. No va a valer 3 soles, pues, profe, o sea, malo, ¿cómo va a valer 3 soles? Eso va a valer 10 soles, 15 soles, 20 soles, no, no sé, se me ocurre, correcto. Ahí está. ¿Está en función de qué? Está en función de qué, de lo que la gente esté dispuesto a pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú te acuerdas cuándo valían las mascarillas al inicio de la pandemia? ¿Mm? Más o menos. ¿Cuánto costaba la mascarilla? Claro, valió un montón, profe. Paso, qué caro, profe. Paso, terrible. No, profe, uf, por las nubes, ¿no? Tener, ma- tener mascarilla era ser sinónimo de opulencia. Claro, ser sinónimo de opulencia. Tener dinero, claro, tener dinero. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y ahora? Claro, ahora ya no, pues está recontra barato, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque ya ha habido una vacunación, los peruanos como nación hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Claro, hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, ahora pues ni hablar, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el valor es subjetivo. A eso, sobre eso estoy mostrando ejemplos. Tan subjetivo que, por ejemplo, cuando hay escasez, ¿qué pasa con el precio? ¿Ah? Cuando hay escasez, ¿qué pasa con el precio? ¿Ah? Cuando hay escasez, ¿qué pasa con el precio? A ver, tú dime, te escucho. Con el precio, claramente. ¿Eh? Sube, claro. Cuando hay escasez, el precio sube. Ujú, ujú. Y cuando sobra, cuando hay sobrante, cae. Claro. Es como, por ejemplo, cuando tú vas donde el casero, 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 y tú, ¿no? ¿Dónde vas donde tu casero? ¿Dónde vas donde tu casero? Y te dicen, caserito, esta fruta está en su temporada. Tengo un montón de mango. 10 kilos de mango a un sol. Esta es su temporada. Ah, ya. Pero vas meses después vas, y el casero te dice, casero, amigo, quiero mango, manguito, sirve ese manguito, queda rico. Y el casero te dice, pero casero, no es su temporada. No, no es su temporada. Tengo un poquito de mango porque no es su temporada. Está a 500 soles el kilo. ¿Va a llevar? No, bro, a eso te habla, ¿eh? ¿Te das cuenta? A eso se refiere la escuela neoclásica. El valor es subjetivo, ¿ok? Bueno, estudiaron la demanda, ¿no? Claro, ¿no? Ellos analizan la oferta y la demanda. O sea, a mayor demanda, ¿qué sucede con el precio? A mayor demanda, ¿qué sucede con el precio? A ver, a mayor demanda, mayor precio. Ah, ya. A mayor oferta, a mayor oferta,
A ver, a ver, a ver. Claro, a mayor oferta cae el precio, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es, ¿no? Claro, imagínate, por ejemplo, cuando uno está por la calle, toma un taxi y hay 10, 15 vehículos ¿no? 10, 15 vehículos que te quieren llevar. ¿Quién tiene el control sobre el precio? ¿El taxista o el cliente? ¿El taxista o el pasajero? ¿Quién tiene el control? Ujú. ¿Quién tiene el control? A ver, ¿quién tiene el control? Ujú. El cliente, claro, claro. Pero a la salida de un concierto, ah, donde salen 10.000 personas, 20.000 personas, 30.000 personas, y solo hay 50 taxis o 100 taxis. Claro, ahí estamos hablando de el taxista, ¿no? Claro, a eso me refería con que el valor es subjetivo. Ujú. El valor es subjetivo. Ariana, qué interesante aporte. Pero tú sabías que hay algunos aplicativos, algunos choferes de aplicativos que se desconectan para poder cobrar más. ¿Sabías eso, no? Sí, sí, sí. Bueno, el peruano es bien creativo. Entre comillas la palabra creativa. Claro. O sea, de ahí viene la famosa frase, echa la ley. Echa la ley, echa la trampa. Claro, echa la ley, echa la trampa. ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a poner acá, voy a poner un videíto acerca de los keynesianos, ¿ya? Acerca de la escuela keynesiana, ¿ya? Así es, ¿ya? Acerca de la escuela keynesiana, ¿ya? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Acerca de la escuela keynesiana para ganar en conocimientos previos. va? Hoy vamos a hablar sobre la economía keynesiana o escuela keynesiana. La escuela keynesiana Se ve, se escucha, se ve, se escucha. Manito arriba, manito arriba. Muy bien. Vamos entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la economía keynesiana o escuela keynesiana. La escuela keynesiana nace de la mano de John Maynard Keynes con su libro Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 a raíz de la Gran Depresión, es decir, de la crisis del 30. La teoría keynesiana propone darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones para que puedan evitar la crisis económica. Con la crisis financiera que padeció Occidente en ambos periodos, se pudo observar que la postura liberal de no arbitraje sobre el mercado no aplacaba la falta de empleo. En consecuencia, Keynes propuso un modelo intervencionista orientado a atacar este problema. Vamos con algunas características de la teoría de Keynes. El keynesianismo presenta unos cuantos elementos que lo distinguen de cualquier otro enfoque económico. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Presenta fines determinados a corto plazo. Es una postura contraria a la liberal. Establece que es la demanda la que sostiene el trabajo. También nos dice que el gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen la economía. Y nos dice también que el gasto público es esencial para salir de las crisis según sus postulados, y para ello se debe recurrir al endeudamiento. Y por último, el principal riesgo de una crisis es la falta del empleo. Conozcamos un poco más sobre la teoría de Maynard Keynes, sí, este señor que tenemos aquí en pantalla. Bueno, una de las ideas principales de Keynes es que la baja de los salarios hace bajar la demanda
y por lo tanto la economía se estanca. Para contrarrestar este efecto, el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis o recesión. Dicha de otra manera, se debe utilizar la política monetaria o el endeudamiento para generar mayor liquidez y sostener la demanda. Es decir, el Estado se debe meter en cuestiones económicas. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja en los salarios hace bajar la demanda y que esto al mismo tiempo hace bajar los precios, equilibrando el mercado nuevamente. En cambio, Keynes afirma que el Estado debe intervenir fuertemente en tiempos recesivos para aumentar la demanda agregada, ya sea emitiendo dinero o endeudándose. Bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene esta teoría. Comenzando sobre las ventajas que tiene al utilizar esta economía, vamos a destacar algunas como las más importantes. Bueno, es un modelo explicativo de los cambios que sufren los precios. También, al asociar la crisis económica con los problemas de demanda agregada, elabora una relación entre la problemática del aumento o disminución del costo en el mercado. También genera posibilidades de acrecentar la ocupación de cargos, puestos o trabajos. Esto implica la disminución de la tasa de desempleo, lo cual, en economía, es uno de los principales problemas por lo cual puede atravesar cualquier país. También nos habla sobre la inversión, sobre todo a nivel estatal. Es un elemento imprescindible en teoría. Una de las propuestas de Keynes consiste en manejar el gasto de parte del Estado para bandear las problemáticas del desempleo y la inflación. Después, a tratarse de una teoría macroeconómica que es una de las pioneras, su alcance explicativo abarca grandes escalas desde una región, un país o varias naciones. Continuemos con las desventajas que tiene la teoría de Maynard Keynes, o por lo menos las cuales se le han sido marcadas. Bueno, podemos decir que dentro de las desventajas que tiene esta teoría es que se ha considerado un modelo ineficiente en la medida que no da suficientes respuestas a las problemáticas inflacionarias. Esta situación involucraría una hipótesis y modelo en la cual es incapaz de atender los aumentos exagerados de precio que se pueden observar en las crisis. También se dice que la obra, aunque es bastante extensa en su contenido, se la suele criticar por ser poco clara en sus exposiciones. Esto implica, en consecuencia, estrategias para la resolución de los conflictos financieros igual de imprecisas. Vamos a finalizar con la importancia de la teoría de Keynes. En el momento histórico en que fue diseñado, el keynesianismo se propuso como un modelo bastante útil para atender la crisis financiera vivida en esos años. Sus propuestas se vuelven sumamente útiles con el fin de atender algunas formas en las que ésta se presenta ante una crisis económica, y al empoderar a las instituciones financieras a través de herramientas que le permitan actuar al respecto, este modelo ha sido y sigue siendo uno de los más estudiados en la economía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre le decimos, pueden pasar por nuestro canal y suscribirse, que seguramente encontrarán un video que les será de muchísima utilidad. Hasta luego. ¿Qué te pareció la escuela keynesiana? ¿Mm? Ahí estoy compartiendo el link. ¿Qué te ha parecido la escuela keynesiana? Vamos ahora a examinar la escuela keynesiana. Ok. Bueno, esto aparece con el crack de 1929. Ok. Con el crack de 1929. Ya, aquí Keynes niega la ley de Say, ¿no? Él niega la ley de Say. Él te dice eso de que toda oferta crea su propia demanda o que la oferta es igual a la demanda, te dice no es cierto.
La demanda incentiva la oferta, se dice, ¿no? También está hablando de que el Estado debe intervenir en la economía, ¿no? El Estado debe de intervenir en la economía en tiempos de crisis. Así es, el Estado debe de intervenir en la economía en tiempos de crisis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es. Es claro, ¿no es cierto? Ahora, lo que ellos buscaban era una política fiscal expansiva, ¿no? Una política fiscal expansiva, es decir, un incremento del gasto público, ¿no? Un incremento del gasto público, es decir, en época de crisis el Estado tiene que convertirse en una fuente generadora de empleo. O sea, el Estado debe de construir pistas, carreteras, escuelas, ¿no? Porque la gente que participa en esta construcción de pistas, de carreteras, de escuelas, ya aquí estamos hablando de un o tienen un ingreso monetario. ¿Y qué hacen las personas con ese ingreso monetario? Pues bueno, elevan su consumo. Y al elevar su consumo, pues se eleva la inversión y se eleva el PBI, claro, ¿te das cuenta, sí o no? Por supuesto, ¿no? Así es. Ese es importante, ¿no? Ese es importante. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Entonces vamos aquí por ejemplo, ya vamos aquí a plantear lo siguiente. Aquí, por ejemplo, aparte aparece el miedo del inversionista, ¿no? El miedo del inversionista, ¿no? El miedo del inversionista, ¿a qué? Ahí está. El miedo del inversionista, de manera puntual, ¿ya? Nosotros debemos entender, ¿no? Claramente esta figura, ¿no? Porque está en recesión, ¿no? Esto está en el crack de 1929, ¿no? Crack de 1929. Y esta depresión genera miedo, pues, porque las personas no quieren invertir. No desean invertir, ¿sí? Pero hay un detalle. El miedo a no querer invertir va a ser superado por otro miedo. ¿Cuál es ese otro miedo? Que el empresario dice, oye, la gente está consumiendo. Entonces, significa que si yo no estoy en el mercado, otra persona se va a llevar mi ganancia. Repito, si yo no estoy en el mercado, otra persona se va a llevar mi ganancia. Ese miedo es más grande que el anterior. Por eso él, ¡pum!, automáticamente interviene en el mercado y dice, no, acá estoy yo. Acá estoy yo y voy a invertir. Ah, sí, voy a invertir. ¿Te das cuenta? Ahí está. Sí, hasta acá. ¿Se entendió, chicos? Hasta acá. A ver, confirma, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se ha entendido? Bacán. Excelente. Bacán, bacán, bacán. Bien, entonces, ya un ratito que me estoy quedando sin energía. Cosas de la tecnología. Me estoy quedando sin energía, muchachos. La laptop, aclarando la laptop, la laptop. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ya, muy bien. La laptop. No creo que no. A ver, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Ya, bien. Entonces, acá nosotros, mira, te dice, ¿no? De manera puntual, ¿no? Se basa en la idea fundamental. Entonces te dice, aquí hay un detalle tan interesante, ¿no? Ya vencido el miedo, también, al haber este incentivo del consumo, la inversión, el PBI, entonces el Estado, ¿no? Que acá ha promovido empleo, entonces todo el mundo quiere, al reestructurarse la cadena de pago, los incentivos, todo el mundo quiere producir al máximo. Y esa situación se llama pleno empleo. ¿Sí? Pleno empleo. ¿Ya? Y también aparece la demanda efectiva, es decir, la demanda efectiva es la persona que necesita un bien, que necesita un servicio para satisfacer una necesidad. ¿Hasta ahí vamos bien?
Ya, la demanda efectiva, o sea, demanda en general, ¿no? En este caso es la persona que requiere de un bien o de un servicio. Ya, pero Keynes va más allá. Te dice, hay que reactivar la demanda, ¿no? De una manera y buscar la demanda efectiva. Es decir, que la gente, la demanda efectiva es la gente que tiene dinero para comprar un bien, para adquirir un bien, para adquirir un servicio. ¿Se capta? Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Para adquirir un bien, para adquirir un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces eso de ahí es. Por eso que la demanda efectiva es poder, dinero y el deseo, lógicamente, porque voy a ir por partes. ¿Eh? Yo puedo tener dinero, pero si a mí no me gusta, no sé, el extracto de rana, yo no voy a comprar eso. No sé si me estoy dejando entender. ¿Ya? O sea, si yo tengo el dinero, pero no me gusta el extracto de rana, ese cartílago, pues no lo voy a comprar. ¿Te das cuenta? Ya. La demanda efectiva es poder y desear. Poder y desear. Poder y desear. Ahí está. ¿Te das cuenta? No, hijo, no, por Dios. No. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, a eso le llama él la demanda efectiva. Bueno, Keynes escribió una gran obra, una persona bastante productiva. Él escribió la teoría general del interés, la ocupación, el interés y el dinero. La teoría general algunos dicen teoría general del empleo, el interés y el dinero es tema de traducción, ¿ya? Yo he puesto ahí teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿no? Entonces, es clave acá la participación del Estado como fuente generadora de empleo, ¿no? ¿Te das cuenta? Una cosa que cuestiona Keynes también, lo cuestiona mucho, es importante, ¿no? La autorregulación del mercado. Él considera que el mercado no se debe autorregular solo. O sea, deben haber mecanismos del Estado para regular, pues evidentemente, regular la ambición que tiene por naturaleza el empresario, ¿no? Y también no te vayas a olvidar que para Keynes primero es la demanda y luego es la oferta. Para Keynes es primero la demanda y luego es la oferta, ¿sí? Claro, entonces aquí evidentemente el libro que escribe Keynes en relación a los miedos se llama Espíritu Animal o Animal Spirit en inglés, ¿no? Que donde establece, ¿no? Hoy en día muchos de los estados utilizan la receta keynesiana, ¿no? Porque supera, por ejemplo, el tema del crack del 29, se logra salir de esto generando empleo, ¿no? Inclusive ha habido extremos, ¿no? Por ejemplo, en esta investigación, el Estado llegaba al extremo de contratar personas para que hagan huecos, que vengan otras y que llenen ese hueco, ¿no? La idea era que la persona reciba dinero y que se anime a consumir. Y que ese consumo en masa, en bloque, ¿no? Reduzca el miedo del inversionista, ¿no es cierto? Y que aparezca este apetito empresarial, ¿no? Que es tan necesario para la economía, ¿no? Ese bombeo de sangre que necesita, en este caso, la economía, ¿sí? Se me ha quedado una escuela, pero eso ya lo vamos a trabajar ya el día de mañana, porque cuando nos veamos otra vez. Espero que la clase te haya gustado, que haya sido de tu agrado, ha sido preparada con mucho cariño para ti. Debo agradecer a la tutora Chanelli que me ha brindado las facilidades, me ha auxiliado el día de hoy. Así que cuídense muchísimo. Que tengan una linda y feliz noche. Bendiciones para ti y para tu familia, hermano. Dale, éxitos, cuídate mucho. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.